se denomina de economía, modelo de economía abierta con vínculos ambientales. Aclaro que el modelo de economía abierta es un poco más amplio de lo que aquí vamos a presentar, porque aquí solo vamos a considerar los elementos de carácter ambiental y no todos, por supuesto, sino más que todo para tener una idea cómo influye el medio ambiente o el ambiente en el desempeño de la economía. Pero por lo demás sigue siendo precisamente un objeto de estudio de la ciencia económica, es esa participación de los entes o agentes económicos en una estructura social determinada y de la cual hemos venido hablando pues desde hace ya creo que un par de reuniones antes. Así que sin más por el momento vamos a regresar un poco a lo que teníamos y para enlazarlo con lo que nos corresponde, a menos que tengan una pregunta relacionada precisamente con eso que ya hemos visto. No hay preguntas. Todo bien, licenciado, gracias. Gracias, Hazel. Bueno, entonces el último día nos habíamos quedado hablando precisamente de este esquema por medio del cual la economía clásica lo que nos trata de decir es que existe un equilibrio, pleno equilibrio, entre los factores de la producción por un lado y las remuneraciones a esos factores de la producción. O sea, que al final hay un balance. Si costeamos, como lo haría un contador, si costeamos el valor en términos monetarios de los recursos naturales que se emplean, o sea, las materias primas que se emplean en cada una de las entidades que transforman esos recursos para convertirlos en bienes o servicios que demanda la colectividad, pues tendríamos por un lado en la balanza el recurso como tal, el peso del recurso versus el peso de la moneda con la cual se va a pagar, a remunerar, a compensar, en otras palabras. Los economistas han tratado de darle un nombre, un título, una categoría o un concepto a cada uno de esos pagos monetarios que se realizan en las transacciones de mercado entre los entes o agentes económicos individuales llamados, por un lado, las familias o unidad familiar y por el otro, los entes o agentes económicos en su rol de productor, que puede ser la misma persona si lo queremos ver así, ¿verdad? Porque cada quien ejerce o ejercemos ambos roles, pero algunos más, digamos, pesa más la actividad de consumo que la actividad de producción. Por eso es que se hace esta distinción y los economistas hacen abstracción plena, digamos, para poder entender y comprender ese modelo de economía. Entonces, lo que vemos aquí es que para los recursos naturales, que es uno de los factores de la producción, ya sabemos que es dinero o es moneda la que va a cancelar el valor. Pero para identificar que ese dinero paga o remunera directamente recursos naturales, le ha denominado renta. Ese título de renta sigue vigente hasta el día de hoy y viene desde hace mucho tiempo en la economía clásica, cuando ni siquiera se mencionaba la categoría de recursos naturales, sino solo se decía tierra, por ejemplo. O sea, dentro de los factores de la producción se consideraba la tierra así, a secas, como uno de esos factores porque de ella prácticamente deviene todo, ¿ah? Tanto
los recursos naturales renovables como los no renovables, sea la minería, eh, los bosques, los ríos, los lagos, etcétera, pues pertenecen a la tierra, aunque en el sistema clásico de la interpretación se asume que pertenecen a todos. O sea, el planeta es de todos y que de alguna forma u otra, cuando ya aparece el concepto de propiedad privada, entonces se asume que precisamente esos recursos son de todos. Por eso se le asigna la propiedad a las familias como las que están dispuestas a ofrecerlo o a cederlo a cambio de algo. Y ese cambio de algo sería el pago, la remuneración, que, insisto, para poder distinguir de los otros pagos se le llama renta. Así, vemos que el trabajo, o sea, esa capacidad física e intelectual del ser humano puesta al servicio de la producción, pues se va a remunerar a través siempre de pagos en dinero, pero que se identifica como salario en términos generales al capital, o sea, la tecnología, la maquinaria, el equipo, las instalaciones, los sistemas, todo esto que se utiliza para poder transformar los recursos naturales con el trabajo del ser humano, pues también para distinguirlos se le llama interés. Es el dinero que sirve precisamente para compensar el deterioro de esos bienes de capital y poder reponerlos en el tiempo por nuevos, o sea, lo que usualmente los contadores hacen sus reservas, ¿verdad? Para poder eh, ir a través de la cuenta que le llaman depreciación para poder finalmente compensar y renovar esos bienes de capital que son pues, necesarios dentro de la unidad productiva o empresa para seguir produciendo. Y la capacidad empresarial entendida como ese factor que es intangible, pero que se refiere a la capacidad, digamos, intelectual, creativa, la asunción de riesgo, responsabilidad, etcétera, para organizar, dirigir, controlar, administrar, supervisar, etcétera, los demás factores de la producción para que actuando con eficiencia y eficacia se pueda producir los bienes y servicios que demanda la colectividad. La remuneración a ese factor que llamamos capacidad empresarial se le denomina beneficio. Y pues podríamos decir beneficio económico o bien, como muchos acostumbramos a decir por lo tradicional, la utilidad o ganancia que tiene la empresa después de un periodo determinado de producción. O sea, un corte, el balance, ¿verdad? Que se hace al final, en donde lo que queda sin que haya sido utilizado para pagar los insumos, las materias primas, el trabajo, la remuneración del capital tecnológico, etcétera, pues esa diferencia va a ser el beneficio del empresario, o sea, el pago o la remuneración por esa actividad que ha emprendido. Así es como lo expone la economía clásica y entonces podemos caracterizar ese flujo o corriente real y también el flujo o corriente nominal o monetario. Entonces aquí lo vemos con este sencillo esquema en el cual colocamos de un lado las unidades familiares en su rol de oferente de factores de la producción, pero también en su rol de demandante de bienes y servicios. Y en el otro extremo tenemos las unidades productivas, o sea, las empresas en su rol de demandante de factores de la producción y en su rol de oferente de los bienes y servicios. De tal manera que cierra al final el círculo o el circuito
como algunos le llaman, donde hay una transferencia desde las unidades familiares de recursos naturales, trabajo, capital, capacidad empresarial, hacia las unidades productivas, y estas, como un ente frío, ¿ya?, que produce, que transforma, viene y genera bienes y servicios que le está demandando a la familia. Se le llama flujo corriente real porque en este momento no estamos asumiendo ningún precio o valor de esos factores de la producción ni de los bienes y servicios. Simplemente es la transferencia de unos a cambio de otros. Si lo queremos ver como un símil desde el punto de vista más primitivo, podríamos decir que es una operación de trueque. O sea, lo que unos ofrecen a cambio de lo que van a recibir. Pero hasta este momento, acá no hay ninguna denominación, no hay ninguna forma de evaluación, sino es hasta que pasamos al otro circuito. O sea, la caracterización del flujo corriente nominal o monetaria, en donde vemos que las flechas de las transacciones que se dan están en sentido inverso a como lo teníamos en la corriente real o real o efectiva, como podría llamársele, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí van la remuneración. Las unidades productivas remunera, paga por el uso de esos factores de la producción. Se pagan en rentas, los recursos naturales, en salarios, el trabajo, en interés, el capital de tecnológico, etcétera, productivo, en otras palabras, y el beneficio que es el sobrante, entre comillas, que puede ser positivo o negativo. Así, el empresario es exitoso, será un beneficio económico positivo, o sea, la ganancia, la utilidad, pero si el negocio fuera un fracaso, ese beneficio sería un beneficio inverso, negativo, ¿eh? Algunos economistas, y eso lo vamos a ver en la teoría de la oferta, a ese beneficio le van a llamar beneficio subnormal, ya cuando hay pérdida, cuando no está ganando el productor lo que debería ganar según las condiciones del mercado en el cual está actuando. Pero mantenemos el concepto de beneficio en el sentido de que siempre va a haber, como es una empresa, las empresas en este tipo de mercado, estamos hablando de empresas lucrativas, en la que prácticamente su objetivo no es solo el producir y vender, sino que producir, vender y ganar, ¿verdad?, para tener ese beneficio positivo. Bien, acá sí es nominal, porque la renta tiene un valor de acuerdo al recurso. El salario también es nominativo. Nominativo quiere decir que tiene un determinado valor, un precio, según el trabajo o el tipo de trabajo que está remunerando. El interés también es nominativo porque está pagando el desgaste, eh, el uso de ese mobiliario, equipo, instalaciones, incluso el mismo capital en efectivo que hubiese adquirido de un banco como préstamo, etcétera. O sea, pero el interés no es solo exclusivo para pagos de intereses de un banco. Este concepto de interés abarca mucho más, que ya lo dije de alguna manera, que es el valor de la depreciación de los bienes de capital para poder eh, compensarlos, para poder renovarlos en el momento que sea oportuno, y el beneficio que va a ser la utilidad o ganancia del productor por su actividad, o sea, el pago que recibe por esa toma de riesgos, esa responsabilidad, esa administración, etcétera, etcétera. Y vemos acá, entonces, cómo las unidades familiares reciben ese dinero por la venta de estos factores y tienen la disponibilidad monetaria para poder pagar en dinero o en gasto familiar, como se le dice acá, ¿va? Pero al final de cuentas es moneda, dinero,
la adquisición de los bienes y servicios que obtiene de las unidades productivas. Aquí hay un poco de, digamos, de explicación que es la corriente de flujo nominal. Ya lo que he dicho es prácticamente eso. Los intercambios reales y nominales solo pueden ser posibles bajo la existencia de la institución social denominada mercado. Recuerden que este modelo definitivamente contempla el esquema de la transacción comercial, o sea, las transacciones o las transferencias de bienes unos por otros, pero en una institución que se le denomina mercado. Institución desde el punto de vista de contrato social. No es que sea un edificio, que sea un local o una ubicación específica. Ya lo vamos a ver que no. Oficialmente se le llama institución social por el hecho de que están constituidos dos personas, una que ofrece y otra que demanda. Y en él se establecen los acuerdos que genera o determina el precio final para el pago de los factores y bienes y servicios, tanto para unos para otros. Como vemos acá, ese esquema, entonces ya lo fusionamos, las dos caracterizaciones que tenemos del flujo real y el flujo nominal, y lo enmarcamos dentro de lo que denominamos mercado. Como para cada uno de los factores y cada uno de los bienes y servicios hay mercados, cada uno es un mercado diferente, pero para hacerlo más sencillo, aquí le llamamos mercado de factores, o sea, donde van las unidades productivas a adquirir esos recursos naturales, trabajo, capital, capacidad empresarial, o sea, a contratar pues, a los que van a dirigir, van a organizar, van a tomar los riesgos, y sería el flujo real, corriente real, y luego cómo se remunera. Eso ya lo vimos, pero lo importante acá es ver que en esa fusión que hay, estamos considerando el tipo de mercados en los cuales se desarrolla o se desenvuelve la actividad productiva y de consumo. Y distribución, por supuesto, queda sobreentendido. Y luego tenemos acá lo mismo, pero un mercado de bienes y servicios. Entonces se manifiesta nuevamente el flujo corriente real, que no es sino los bienes y servicios de consumo final que han producido las unidades productivas, y luego el intercambio que se da precisamente en esos mercados a través de pagos en dinero, y por eso se le llama flujo corriente nominal. Entonces ahí está, como quien dice, resumen de estas dos caracterizaciones. Bien. Eso es el aporte que produce prácticamente la economía clásica desde el punto de vista teórico. Y se sobreentendía que con las limitaciones del caso que tiene, por supuesto, esta visión de economía cerrada, que no necesariamente explica la realidad tal cual es, sino es un modelo de acercamiento a esa realidad. Sin embargo, vemos que a partir de la mitad prácticamente del siglo pasado, ya aquello que habían mencionado los economistas clásicos, que hacía que se mantuviera un equilibrio entre la producción y el consumo, que algunos le llamaron inclusive la mano invisible, que era la que regulaba precisamente esos flujos o corrientes de bienes y servicios y factores de la producción, y a través del aparecimiento de la moneda, cuando ya se monetizó y se le pudo dar valor a las cosas, que la situación se iba a mantener de tal forma que sobre todo los recursos naturales iban a ser restituidos de tal forma que no hubiese en ningún momento una falta o carencia más que las de cada individuo, según lo que hemos mencionado ya de las necesidades. O sea que la sociedad en su conjunto iba a lograr ese equilibrio para satisfacer sus propias necesidades. En conjunto, no individualmente, porque individualmente siempre iba a haber altibajos
unos demandando más con mayores posibilidades, unos demandando menos por menos posibilidades, unos produciendo más porque eran más creativos, más, digamos, más empresariales en ese sentido, y otros menos, pues porque no les daba realmente la capacidad empresarial como para poder abordar un sistema de producción tan eficiente, etcétera, etcétera, tal y como lo vamos a ver luego en la teoría de la oferta. Pero de acuerdo a lo que se observa, analiza y comprende a partir de la segunda mitad del siglo XX y más a finales, por así decirlo, cuando ya se toma plena conciencia de lo que está sucediendo en la realidad, o sea, la realidad objetiva, eso de los principios positivos, lo que nos demuestra lo que es y no lo que debiera ser, pues muchos mandatarios, gobernantes de los países y sobre todo asesorados por científicos, economistas, comienzan a ponerle atención a el impacto que tienen las actividades tanto productivas como de consumo en el medio ambiente. De ahí que surja un modelo un poco modificado de economía abierta, se le llama ahora, basado en el modelo de economía cerrada, o sea, pero con vínculos ambientales. Y hago la aclaración porque cuando en teoría económica y particularmente cuando se miran los principios generales de la economía, por ejemplo, y se menciona un modelo de economía abierta, usualmente se visualiza otras entidades como el gobierno, como los exportadores, los importadores, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se le llama un modelo de economía abierta, porque hay otros entes o agentes económicos que modifican, alteran la, digamos, la tradicional forma de interpretar el sistema económico. Sin embargo, acá, sin llegar a eso, lo que los economistas proponen es de que, basados en ese concepto y esa caracterización de economía cerrada, observemos qué elementos adicionales pueden intervenir o intervienen, inclusive, ¿va? Sin necesidad de que nadie en lo particular lo plantea así. Entonces vemos un nuevo modelo, ¿va? De economía con vinculaciones ambientales, se le llama. Entonces, vemos la economía como un sistema, nuevamente vemos la visión nueva de la economía y concluimos en una rama de la economía que se le llama economía ambiental o de la biodiversidad. Y eso está acá. Entonces, de una manera muy simple, sigue siendo simple, ¿ah? Un modelo simplificado de el funcionamiento de la economía, pero que basado en la economía cerrada, abrimos para obtener, visualizar que hay otro tipo de energías útiles que ingresan a las unidades productivas y que no eran usualmente contempladas originalmente. Esos recursos naturales, esos recursos libres, como la energía solar, la eólica, la hídrica, la térmica, etcétera, que hasta, no es sino hasta prácticamente el siglo pasado que se comienzan a explotar, a utilizar, entonces son utilizadas por las unidades productivas para producir. O sea, hay algunos elementos adicionales de los ya tradicionales factores de la producción. Podríamos decir, por ejemplo, por supuesto que la energía solar, la térmica, la hídrica, etcétera, no es sino una derivación de los propios recursos naturales. Pero acá hay algo que los economistas observan como no tradicional y que es necesario tomarlos en consideración porque pueden alterar, y al final de cuentas alteran, el sistema económico en general
por el aprovechamiento, o buen aprovechamiento o mal aprovechamiento que pueden haber de esa nueva energía, que muy bien puede llevarse en los mercados de factores de la producción y que puede haber energía degradada, o sea, una pérdida de energía en su utilización. Por ejemplo, ustedes habrán experimentado que cuando están cargando un equipo, por ejemplo, un celular, el cargador, o sea, el transformador, si lo tocan, muchas veces está caliente, o sea, no se mantiene frío como cuando no está conectado al enchufe eléctrico. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que hay una degradación de la energía. Es el calor disipado, es una pérdida al final de cuentas. O sea, pérdida. Y esa misma pérdida se experimenta en el cableado de la calle, donde viene la energía eléctrica, que viene desde las plantas de producción o de distribución de la energía eléctrica. En el trayecto se pierde energía. No sé si ustedes lo sabían, pero así es. O sea, toda la energía que se produce no se logra consumir porque se pierde. Hasta el día de hoy no se ha encontrado pues un modelo que permita la recuperación de esa energía en el 100%. Por supuesto, se han utilizado, se han creado, digamos, otros usos a esa energía, ¿verdad? Probablemente para dar calefacción, en algunos casos, a algunas sociedades que lo utilizan, pero de una forma que todavía no es totalmente eficiente. Por eso hay una pérdida de esa energía. Y por supuesto, quizás la visión de Tesla, ¿verdad? El científico que vivió en Estados Unidos, o que emigró a Estados Unidos y que tuvo hizo tantos experimentos, tantos inventos, podría haber creado probablemente un sistema que podía utilizarse digamos que al 100 o al 99.9% de la energía como tal. Pero eso solo es, hasta el día de hoy, sigue siendo teoría, no está totalmente demostrado que efectivamente se pueda. Pero esos desperdicios y los propios de las familias, las unidades familiares, lo que pasa en el hogar, cuando se compra algún bien, un servicio, no, el servicio no, usualmente, pero el bien que viene empaquetado en plástico, en papel, en cartón, o el líquido que compramos en un vaso plástico o en una botella plástica como el agua que usualmente adquirimos, al final de cuentas se convierte en basura, decimos nosotros. Son los residuos materiales que bien, ya visto desde este punto de vista, pueden, tal vez no en su totalidad, pero sí en un buen porcentaje, utilizarse a través del reciclaje, lo cual lo convierte en materia prima de nuevo que va a ingresar al sistema para darle el uso apropiado, adecuado que no se siga deteriorando el medio ambiente por estas externalidades, como se le llama, y lo vamos a ver acá más en un ejemplo, que al final de cuentas contribuyen al deterioro general del medio ambiente. Entonces, este modelo lo que trata de hacernos ver es que ya no solo son los entes o agentes económicos individuales que participan, sino que hay algo más que también son generados, no solo por los consumidores, sino por los propios productores, sea para bien o sea para mal, pero definitivamente son y deben considerarse dentro del modelo. Esa es la nueva visión, la nueva versión, digamos, de la economía. Aquí damos un poco de argumentos en este sentido, que dice este nuevo enfoque económico muestra la vinculación entre economía y medio ambiente. Es obvio, hasta hay más que resaltado que
que se está viendo esa vinculación. Toma conciencia de la realidad. O sea, la economía toma conciencia de la realidad tal cual es. Es decir, la positividad de los hechos, que sería la economía descriptiva, ¿no? ¿Se acuerdan que la economía descriptiva describe lo que está sucediendo, narra, relata, ¿ya? Observa y lo transmite? O sea, que provee el material para el desarrollo de la teoría económica y por eso están fundamentados en principios positivos o enfoque positivo, como llaman algunos. Como se sabe, la economía descriptiva observa, revisa, analiza y comprende la realidad del estado actual de los recursos, descubriendo que estos han sido indiscriminadamente deteriorados. Entonces, aquí es donde pone el énfasis la investigación pura sobre los aspectos económicos, el problema económico en este caso, que sería precisamente ese uso indiscriminado de los recursos naturales, de tal manera que los deteriora, los reduce, los disminuye, los absorbe y los consume. Y son las generaciones actuales y las precedentes, o sea, las anteriores, las que hemos ocasionado, al final de cuentas, esta problemática, ese problema económico, ¿va? Del deterioro en el medio ambiente. Eso es lo que describe la economía. Y naturalmente, a partir de ahí es que surge, ¿va?, la propuesta teórica actual que define a la economía como la ciencia que estudia el modo en que los individuos y sociedades deciden usar los recursos escasos que la naturaleza y las generaciones precedentes proporcionan. Aquí faltó una S, ¿verdad? Que es al final de cuentas la definición de Keynes-Fair, aquello que habíamos mencionado ya hace algunos días sobre el tema del nuevo modelo, la nueva versión, la nueva definición de economía, ya que se fundamenta en el modo de usar, o sea, el modo del uso que se hace de esos recursos y que es lo que estamos recibiendo o hemos recibido nosotros como generación de las generaciones precedentes, pero que estamos utilizándolos de tal manera que los vamos a dejar, ¿en qué condiciones los vamos a dejar? Para las generaciones futuras. De ahí la importancia y la responsabilidad de todos y cada uno de los habitantes de este planeta para que efectivamente exista la posibilidad de que las generaciones futuras pues tengan a la disponibilidad los satisfactores que demandan sus necesidades. Aquí hay algo más, un comentario más sobre el tema que dice: resulta obvio que la versión clásica, lo que habíamos visto anteriormente, o tradicional del concepto y por ende la definición de economía ha cambiado. Definitivamente la economía desde el punto de vista conceptual clásica ha cambiado, ¿no? Estamos viendo con estas nuevas visiones o nuevas versiones de la definición de economía, ya que hoy es más incluyente, sobre todo porque considera el concepto demográfico, o sea, el colectivo humano y sus consecuencias. O sea, repito lo que creo que lo acabo de mencionar hace un momento, que originalmente la economía clásica asumía que todo lo que se producía, se consumía, pero se regeneraba de tal manera a través de los recursos naturales, el trabajo, etcétera, y que iba a haber siempre disponibilidad de satisfactores para la colectividad. Pero vemos ahora que no consideraba el crecimiento desmedido demográfico, o sea, el crecimiento de la población, en otras palabras, en donde efectivamente comienza a verse el desbalance entre la disponibilidad de los recursos versus la ansiedad, llamémosle así, de la necesidad de consumirlos para la propia existencia o subsistencia
en todo caso. Entonces, por eso es que ahora este nuevo modelo de economía trata de comprender el sistema para poder regularlo, para poder orientarlo de tal manera que pueda ser útil, no solo desde el punto de vista teórico, sino que útil desde el punto de vista práctico. Acá hay una forma de expresar, ¿verdad? De acuerdo al diccionario, que vamos a entender por modo, o sea, el procedimiento o conjunto de procedimientos para realizar una acción, que también podríamos traducirle en manera o la forma de hacer algo, decidir, o sea, realizar una elección tras reflexionar sobre ella, hacer la toma de decisiones, y el uso, que lo que implica es ejecutar o practicar algo habitualmente por costumbre. O sea, usarlo, tomarlo, adquirirlo, consumirlo, etcétera. Hoy día hay que considerar dos aspectos relevantes de los sistemas económicos. Uno, la globalización de los mercados. O sea, hoy por hoy, aún en las economías que se consideren más planificadas o cerradas, si así quisiéramos verlo, ya no existen como tales. O sea, todas las economías, o sea, todos los países, digámoslo de esa manera, un poco más específico, todos los países tienen vinculaciones o relaciones comerciales unos con otros, sea porque no producen lo suficiente para cubrir las necesidades de su población y tienen que importar, o sea porque producen en exceso y aprovechan para exportar a aquellos países que les están comprando para intercambiar por otros bienes y servicios que definitivamente son de beneficio para esa colectividad. Entonces, a eso se refiere la globalización de los mercados. O sea, no, ya no hay restricción. Si bien hay algunas barreras arancelarias, por ejemplo, barreras de carácter de saneamiento o de salud, que pueden haber, pues cada gobierno puede imponer algunas barreras a la importación o a la exportación a través de impuestos, a través de aranceles, a través de, bueno, como ya se ha dicho en muchos casos conocidos, por ejemplo, para la exportación de algunos bienes que necesitan el registro o revisión fitosanitaria para que el otro país lo reciba sin ningún problema, que no es sino una revisión exhaustiva sobre las condiciones en que se ha producido el bien y que garantice que no va a llevar ningún tipo de virus o bacteria o etcétera, si fueran alimentos, por ejemplo, para personas o ganado. Entonces, todos esos requerimientos son normales, llamémosle ahora normales en las relaciones internacionales, pero al final de cuentas sigue habiendo, ¿no? Y no solo sigue habiendo, sino sigue expandiéndose esas relaciones internacionales de consumo y producción, de tal manera que no podemos negar que la globalización de los mercados se da y se manifiesta en cualquier país, independientemente de su régimen económico que estén utilizando. Y además, el otro aspecto a considerar es que los impactos que la producción y el consumo están provocando sobre el medio ambiente. Sean dos cuestiones que son sumamente importantes, como lo dice aquí, relevantes de los sistemas económicos. O sea, no podemos, como dice el dicho, tapar el sol con un dedo. No podemos negar que hay una sobreexplotación, llamémosla así, quizás un poco exagerada, pero una sobreexplotación de los recursos naturales que necesita, que requiere poner pues cartas en el asunto para poder garantizar la renovación, la conservación, el mantenimiento para que las generaciones futuras tengan acceso a esos recursos.
La economía moderna considera el surgimiento de la nueva rama, de una nueva rama de la ciencia, de la que estamos hablando, que tendrá que sumar nuevos conceptos o categorías. Los economistas han planteado la necesidad de relacionar, cuestionar, valorar de otra forma los recursos en general y los ambientales en particular, por lo que surge la denominada economía ambiental. O sea, es una rama de la economía. Digamos que es una visión, una, un modelo, podríamos decir, o una doctrina, o ¿cómo le podemos llamar? Algo, pero que está definitivamente vinculado a la economía, al concepto de economía, pero considerando precisamente estas afecciones que pueden ser positivas o pueden ser negativas de carácter ambiental. Entonces ya no hay pierde, no hay quien diga no, pero eso no existe, no hay por qué estudiar, no hay que poderlo atenderlo, sino ya está, ya es algo determinado y no podemos cambiar. Más bien, tenemos que estudiarlo, considerarlo y aportar nuestro grano de arena para poder realmente mantener, ayudar a la conservación, a la preservación, al mantenimiento, renovación, etcétera, de los recursos para poder garantizarles a las generaciones futuras esas satisfacciones. Pero dice que el uso de los recursos naturales exige un detenido estudio sobre el impacto que tiene para el futuro del ser humano. Eso ya son, digamos, conclusiones que salen y surgen precisamente de la investigación de los científicos, economistas, y que de una forma u otra asesoran a los mandatarios de los países para que tomen cartas en el asunto, como se dice, ¿verdad? O sea, que tomen decisiones, tomen acciones que efectivamente contribuyan a garantizar el mantenimiento de esos recursos. ¿Y ese mantenimiento a qué se refiere? Al carácter sostenible. Recuerda que hablamos hace algunos días de la palabra sostenibilidad y sustentabilidad. Pues precisamente las acciones que toma el Estado, y cuando digo Estado me refiero a los tres poderes del Estado según nuestro régimen republicano, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tiene que tomar acciones de tal manera que garanticen la sostenibilidad, o sea, en el tiempo, y la sustentabilidad, o sea, la capacidad que tiene el recurso, que debe tener el recurso para satisfacer en calidad, cantidad, etcétera, las necesidades del ser humano. Entonces, ¿eso cómo lo hace? Bueno, ahí estamos involucrando otra etapa, otro elemento más, llamémosle más bien, parte de la estructura de la economía que llamamos política económica. Desde el momento que estamos viendo que el Estado, a través de sus instituciones, fija parámetros, fija normas, regula la actividad en determinados aspectos para que efectivamente se garantice la sostenibilidad y la sustentabilidad de los recursos, es porque ya hay una participación de carácter política y definitivamente corresponde a una ideología. Eso quiere decir que el Estado, en su conjunto, o en forma, sí, en su conjunto, definitivamente va correlacionado, tiene que tomar las acciones del caso para poder hacer esa garantía, para poder dar esa garantía. Entonces, a eso se refiere lo que dice acá. Al carácter sostenible se vincula con la capacidad de sostenimiento de un proceso sustentable a lo largo del tiempo. Sostenerse es mantenerse. Sustentar es lo que ya dijimos, en calidad, cantidad, lo que requiere las necesidades individuales o colectivas para mantener ese equilibrio, tanto en metas económicas, sociales y ambientales con sostenibilidad en el tiempo.
Por tanto, los conceptos de desarrollo sostenible y sustentable adquieren elevada importancia en el marco análisis de la teoría económica. O sea, el enfoque positivo, o sea, la teoría. Surgen nuevos conceptos, categorías, leyes, etcétera, tal como uno que vamos a ver enseguida, y yo se lo mencioné, de las externalidades, por ejemplo. Ya que definir el valor económico de los bienes y servicios ambientales encuentran dificultades en el camino de carácter epistemológico e ideológico. Epistemológico desde el punto de vista del conocimiento, la razón, ¿va? Su origen. Hay que estudiarlos, hay que profundizar en ese análisis para que, derivado de ello, los científicos de la economía produzcan esos conceptos, categorías y leyes que van a tomar en cuenta en los desarrollos de la teoría económica. Entonces, hasta aquí siguen siendo principios positivos, pero cuando se le agrega el concepto o el término ideológico, aquí ya estamos hablando de algo que puede cambiar en función de los juicios de valor de la colectividad o, como hemos mencionado en otras ocasiones, del grupo social que detenta el poder. ¿Quién dirige el Estado? ¿Qué grupo está influyendo en las decisiones del Estado, sea en el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial? Entonces, ahí ya hay aspectos de carácter ideológico, porque algunos quizás un poco más idealistas van a promover, van a sugerir que las medidas sean tan drásticas para el mantenimiento de los recursos como tal, que va a haber una limitación al uso de esos recursos, con sanciones, con multas, con cárcel, etcétera, por el uso inadecuado o el uso excesivo o el uso de determinado factor de la producción que esté involucrado, en el que esté involucrado el medio ambiente. Eso puede ser definitivo en el qué hacer de la economía, pero desde el punto de vista que se habla de la ideología va a depender según los que estén detentando el poder para tomar las decisiones legales que correspondan, en normas, leyes, reglamentos, etcétera. Entonces, la forma, modo, manera de distribuir el recurso tiene sus consecuencias a ley. O sea, depende cómo se utilice, habrá una consecuencia buena o mala, positiva o negativa, tanto para hoy como para el futuro. Y de ahí es que surge una de las tantas categorías de esta economía ambiental, o sea, de esta teoría que llamamos economía ambiental, este término, ¿ya?, que se denomina externalidad. Entonces, aquí dice, va, las consecuencias que resultan del uso, inversión o producción de determinados factores y que afectan positiva o negativamente a terceros que no están directamente involucrados en estas acciones se denominan externalidades. Una externalidad, bueno, aquí vamos a ver, tenemos algunas de carácter positivo y otras de carácter negativo, como ejemplo, ¿ah? Entonces, las externalidades, oigan, esta palabra es relativamente nueva, ¿ah?, cuando la involucramos como parte de la teoría económica, y que pueden ser positivas o negativas, resultan del uso, inversión o producción de determinados factores que afectan a terceros, se dijo, y que no están directamente involucrados en la operación. Por ejemplo, usualmente las externalidades negativas producen costos a terceros. Y aquí hay un ejemplo que es, digamos, muy sencillo, y por lo sencillo es muy fácil de, comprender, de interpretar e inclusive verificar.
El ejemplo de la contaminación ambiental, por ejemplo, polución, humo, malos olores, etcétera, producida por una fábrica, puede causar enfermedades a los vecinos. Las personas tienen que recurrir a visitas médicas y a compra de medicinas que no tendrían que realizar si no fuera por esa circunstancia. O sea, el hecho de que una fábrica se vaya a instalar en un sector donde hay viviendas cercanas y en esas viviendas hay familias con personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, y no se preocupa por poner los filtros, por no utilizar tecnología moderna, sino utilizar tecnología tal vez antigua o de doble uso o de segunda mano, como usualmente se acostumbra a decir, probablemente importada de otros países donde ya es un desecho, como ha sucedido en Guatemala, de algunas empresas que importan buses que ya en otros países no los utilizan, ¿verdad? Porque ha cambiado la tecnología y una tecnología más moderna, con más limpia para el medio ambiente, etcétera, y que vienen acá unos empresarios y los importan y aquí medio los acondicionan y los ponen a trabajar. Y es donde vemos que en muchas calles, avenidas, hay algunos buses que tiran un gran chorro de humo. Eso lo que está produciendo es una externalidad negativa para todos los que utilizan el servicio, pero también los que no utilizan el servicio y que están cercanos a donde pasa ese bus o esa camioneta. ¿Por qué? Porque les va a afectar los pulmones, que a la larga va a tener consecuencias de enfermedad. Alguna enfermedad va a tener que ir al médico y el médico le va a recomendar una medicina, etcétera, que la va a tener que adquirir para poder solucionar su problema, si es que tiene solución o a la larga se queda con la medicina de por vida. Y eso es algo que no estaba contemplado, ¿ah? Eso surgió, como quien dice, de la nada, le cayó la chibolita a estas familias que viven o que están cercanas a esas fuentes de producción de contaminantes. Entonces, esa es una externalidad negativa, ¿ya? Porque está produciendo un daño, un costo a terceros. No los causa a la propia empresa, al empresario, él ya lo hace con el hecho pensado. Probablemente a los trabajadores de esa empresa también les va a afectar, pero al empresario que actúa de esa manera, sin preocupación, pues no le va a importar. En cambio, a las personas que les está afectando, pues definitivamente sí les va a importar. Las externalidades positivas, por ejemplo, generan beneficios a terceros. Esto es lo contrario. Siempre son externalidades, pero se consideran positivas cuando hay un beneficio para una comunidad o una sociedad. Por ejemplo, una empresa que decide descentralizar sus operaciones al área rural. Los beneficios para los vecinos de los municipios seleccionados serán, por ejemplo, oportunidades de trabajo mejor remuneradas, más movimiento o tránsito de personas que beneficiará a otros negocios. Por ejemplo, hoteles, restaurantes, gasolineras, comercio en general, etc. Eso entonces, esta empresa que se ubica con una sucursal en un área donde no había, pues, mejores fuentes de trabajo, produce o genera una externalidad positiva porque va a crear ese, esa, esa demanda de trabajo y los vecinos del lugar que probablemente no tenían trabajo o simplemente estaban dedicados a la agricultura con mala paga, llevando sol y todo lo demás, todos los inconvenientes que
que sufren los campesinos viviendo a la intemperie o produciendo a la intemperie bajo el agua, el sol, etcétera, de repente con poca productividad, pues pueden muy bien canalizarse a esta empresa que les va a garantizar un salario mínimo, por mínimo que sea, pero por lo menos un salario que les permita a ellos, pues, ya hacer un presupuesto de consumo que les va a mejorar su calidad de vida. Pensemos que eso es así, pues, no necesariamente lo va a hacer, pero la idea es de que esta empresa puede muy bien generar externalidades de carácter positivo, dadas las posibles ventajas que puede traer para esa localidad. Entonces, como ustedes ven, hay externalidades positivas o externalidades negativas. Los economistas neoclásicos sugieren que el gobierno intervenga para corregir esas fallas del mercado, imponiendo impuestos a las empresas que generan externalidades negativas e incentivando con subsidios a las que produzcan externalidades positivas. Esos subsidios, por supuesto, no necesariamente tienen que ser en dinero, en efectivo, sea algo que se sustraiga directamente de las arcas del Estado. Puede ser, por ejemplo, exonerando por un determinado periodo de tiempo, no sé, 10, 15, 20 años, a estas empresas del pago de impuestos sobre aranceles, por ejemplo, de importación de materia prima, mobiliario, equipo, tecnología, etcétera, exonerándoles de total o parcial del impuesto sobre la renta, etcétera. Esos pueden ser incentivos para las empresas para que se ubiquen en esos que se les puede llamar polos de desarrollo, como se ha acostumbrado a decir ahora, ¿verdad? El polo de desarrollo donde se ubican determinadas empresas para poder generar trabajo y que la población de esas áreas mejore sus condiciones de vida. Entonces, las externalidades, insisto, pueden ser positivas o negativas según lo que hemos visto. Listo. Bueno, ahí terminamos este capítulo. Nos vamos a las preguntas al respecto. Estamos solo oídos. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, Merlin. Cuénteme, dígame. No se oye. Sería tan amable de poder explicar nuevamente lo que era epistemológico e ideológico, por favor. Sí. Son usualmente dos conceptos que utiliza la ciencia. Uno en particular, epistemología, dice que es la ciencia que se encarga del conocimiento, de su nacimiento, de todo lo que tiene que ver con el conocimiento como tal, en forma genérica. No es que sea específicamente de la teoría económica o de la economía. Todas las ciencias, independientemente de cuál sea, química, biología, psicología, etcétera, tiene su problema, dice, epistemológico. O sea, la necesidad de garantizar el conocimiento desde su creación y la forma en que se va a elaborar toda esta gama de conocimiento para que forme parte de un conjunto que le da el respaldo, digamos, a la ciencia como tal, a través de conceptos, categorías, leyes, etcétera. Entonces, ese es el primer problema porque realmente, ¿cómo consideramos o garantizamos que lo que se está proponiendo es de carácter científico? Y recuerden que para eso necesariamente tiene que haber una participación de un proyecto de investigación donde hay cuando menos un científico que va a aplicar el método científico para que finalmente lo que se obtenga de esa investigación
tenga un fundamento que efectivamente sea aceptable por la colectividad y no solo los recipiendarios, digamos, de ese conocimiento, sino que también otros científicos que se interesan por la temática. Entonces, ahí está el problema primero epistemológico, que es de garantizar precisamente el conocimiento como tal, o sea, en su estructura, en su nacimiento, en sus relaciones, etcétera, con la ciencia. Y la otra que hablamos, la ideológica. La ideología, al final de cuentas, no es sino el pensamiento, dice, o el modo de pensar de las personas. Por supuesto, el modo de pensar de las personas se fundamenta en las mismas relaciones sociales que tiene el ser, que se va formando a través de la propia familia, luego en el estudio, la escuela, la universidad, etcétera, etcétera. Entonces hay un concepto sobre lo bueno y lo malo, o sea, donde tiene que ver la parte de la ética, la moral, etcétera, y dependiendo precisamente qué tan ético y qué tan moral o que comprenda el ser humano qué es lo ético, qué es lo moral, qué es lo bueno y que en todo caso qué es lo malo para hacer las proposiciones de actuación dentro de una actividad, en este caso la actividad económica. Entonces depende de la ideología. Si al aplicar las medidas de política económica están sustentadas en la búsqueda del bienestar social de la colectividad, si está sustentada en la equidad, en que debe proporcionarse a todo el mundo el bienestar, ¿verdad? Que no hayan unos con más y otros con menos. Entonces, esa es la ideología, pero eso ya depende de cada grupo social y depende de cada persona en particular también, ¿verdad? Entonces, y al que no le interesa eso, sino que su ideología es su propio interés, el enriquecerse, por ejemplo, con la actividad que va a llevar a cabo, entonces le va a importar poco si afecta o no afecta a los demás, si afecta o no afecta al medio ambiente. Lo que le va a interesar es el enriquecimiento a través de la actividad que realice, sea buena, sea mala, sea legal o sea ilegal. Entonces, esos dos conceptos, por eso están firmemente arraigados dentro de cualquier estudio que se realice, no necesariamente solo con la economía, sino que es en general, ¿no? No sé si eso le aclara la duda. Sí, licenciado, solo yo había copiado que en lo ideológico usted habló sobre la función que el Estado tenía. Ajá. Sí, porque depende del grupo de poder. Ahí está. ¿Ah? Entonces, ahí quien decide. Si son, bueno, vamos a garantizar que la empresa privada o los empresarios privados sigan manteniendo su enriquecimiento porque no hay, digamos, cánones o restricciones de carácter ético y que puedan hacer y puedan dejar pasar, ¿verdad? Que hagan lo que quieran porque no va a haber ninguna ley. ¿Verdad? Es un país sin ley, por ejemplo. Esa es la ideología, ¿verdad? Que ellos hagan lo que quieran sin importar lo de los demás. Y eso ya tiene que ver con la ética y la moral. Entonces, por eso decía, el Estado al final de cuentas, porque es quien puede al final tomar las riendas en el sistema económico. O sea, para bien o para mal. Y depende de su ideología, ¿va? La que prevalezca en los poderes del Estado. Gracias, licenciado, muy amable. A la orden. Alexander, adelante. Licenciado, buenas noches. Yo le quería pedir si en los diagramas del mercado de factores que Sí. presentó al inicio de la clase, si los podría explicar un poquito, que a mí me cuesta mucho entender esos diagramas, por favor. Permítanme. Esto ya les decía que están ustedes lo vieron en recursos económicos de Centroamérica. Pero vamos a ver aquí. Se acuerdan que hay dos, sí, el fundamento, la base de esto es que
hay dos entes económicos. Se hace abstracción completa de todo lo demás. Vamos a poner desde donde están estos. Aquí donde hay que poner atención es en las flechas, de dónde hacia dónde van y de dónde salen y hacia dónde van. De nuevo, dijimos que en teoría, recuerden que estamos hablando sobre supuestos. Esos supuestos yo los mencioné el otro día, que es en primer lugar que las familias son las propietarias de los factores de la producción. Es una suposición, no es que necesariamente sea así. Luego que participan dos entes o agentes económicos. Por supuesto puede ser la misma persona. De hecho, todos somos productores, por lo menos tenemos un factor de la producción que es el trabajo, sea físico, intelectual o como lo quieran llamar. Pero además, ¿ya? Se asume, por eso se dice, si son propietarios de los factores de la producción, se asume que también tienen recursos naturales, tienen capital y, por supuesto, la capacidad empresarial, porque cualquiera puede poner, así, en palabras muy llanas, poner un negocio, poner una tienda. Entonces, los factores de la producción, propiedad de las unidades familiares o los individuos. Pero estos mismos individuos son a su vez los que toman esos factores y los utilizan para producir. Entonces, cuando se convierten en productores, este ente o agente económico se le denomina unidad productiva, unidad de producción u oferente. Entonces, abstractamente hay una transferencia de los factores de la producción, ¿ya?, de las unidades familiares hacia las unidades productivas. O sea, ofrecen las unidades familiares y demandan las unidades productivas para poderlos utilizar en el proceso productivo. De aquí surgen los servicios y los bienes, o sea, otros productos ya procesados que demanda las unidades familiares, o sea, el consumidor. Entonces, por eso hay una transferencia real de factores por un lado y bienes y servicios. Hasta ahí no hay ninguna tasación, o sea, ninguna valorización en dinero de estos factores. Simplemente estamos viendo el traslado de uno hacia otro. Por eso yo les decía, si nos vamos a los periodos más antiguos, pensemos en el trueque, ¿ya? Pero no se ha pensado acá más que intercambio de unos bienes que llamamos factores de la producción por otros bienes que son los consumibles por las familias. Al momento de darles un precio, o sea, nominativo, por eso se llama flujo corriente nominal o monetario de moneda, cuando ya se les da un precio y por lo tanto se paga en lo que llamamos un mercado de factores, donde se da el intercambio de un factor a cambio de dinero, el otro factor a cambio de dinero, otro factor a cambio de dinero, que tienen un determinado título, ¿verdad?, un nombre o una nominación según la remuneración, según el factor. Igual que las unidades productivas, pues cuando venden sus productos reciben dinero por la venta de esos productos, que lo van a reinvertir comprando factores de la producción. Las familias reciben ese dinero porque son los propietarios de los factores y van al mercado a comprar los bienes y servicios que demanda su necesidad. Por eso vivimos en este otro donde ya está constituido el mercado para darse las transacciones, que así es como se visualiza totalmente la negociación en un mercado de factores o bien la negociación en un mercado de bienes y servicios. Entonces, más que todo, donde hay que poner atención es hacia dónde van los flujos corriente real y la corriente nominal, que tendría que ir en el sentido contrario. No importa
cómo haga el diagrama. Aquí está puesto de esa manera, pero podría estar al revés. Lo que sí tiene que observarse es que los factores de la producción van de las familias a las empresas. Que los bienes y servicios van de las empresas a las familias. Que el dinero por el pago de los factores va de las empresas a las familias y que el dinero por el pago de bienes y servicios va de las familias a las empresas. Nada más, eso es, digamos, el modelo más simple como se ha mencionado. No sé si ahí se le aclara la duda. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Lick, yo tengo una duda, pero es respecto a qué capítulos de su libro van a entrar para el primer parcial. Me la puso difícil. No sé, mire, va a ser hasta donde terminan las elasticidades. Ahorita lo que viene es ver el consumidor desde el punto de vista individual, a través del método cardinal, que es el de la utilidad marginal y todo lo que tiene que ver con los conceptos marginales, y luego el equilibrio del consumidor individual desde el punto de vista del método ordinal o de curvas de indiferencia. Entonces, a través de todo eso es parte del primer examen parcial. Pero si gusta, en la próxima clase voy a ver el texto hasta dónde está, para ya darle hasta el número de páginas si quieren. Gracias. O sea que todavía miramos, solo como consulta, miramos métodos de la curva de indiferencia. Sí, exactamente. Tenemos que ver el equilibrio del consumidor. Sí, pues análisis, usted me indicó que decía que tal vez terminábamos hasta análisis de la elasticidad, ¿verdad? Exacto. Hasta como el capítulo 6, entonces. Bueno, ya se lo confirmo en la próxima clase. Con gusto. Gracias, le agradezco. Okay. La orden. Bueno, dicho lo anterior que era pues bastante teórico, pero era una revisión, un repaso. Ahorita vamos a ver también un par de elementos o conceptos que ya los hemos oído, los hemos conocido, pero lo que debemos analizar desde el punto de vista económico, ¿va? Entonces, vamos a ver el mercado, porque hemos estado hablando del mercado una y otra vez para que tengamos claridad en el concepto de mercado desde el punto de vista económico. Aunque todo el mundo sabemos que un mercado, bueno, es el mercado La Palmita, el mercado San Martín, el mercado central, bueno, así le llamamos un mercado, ¿eh? Pero cuando hablamos de economía de un mercado, estamos hablando de una particularidad, que cada uno de los bienes o servicios o recursos, en todo caso, tiene su propio mercado. Y en esa plataforma, llamémosla así, es que analizamos esas transacciones comerciales que se dan de ese bien o ese servicio. Entonces vamos primero a ver cuál es la naturaleza del mercado, cuál es su función social y la clasificación de los mercados, que es una cuestión muy sencilla y teórica. Primero que nada, no perdamos de vista que el mercado en economía se entiende como un ámbito social. No es la ubicación, no es la dirección, no es el piso, sino que el ámbito social significa que las transacciones se realizan necesariamente entre dos personas, una que ofrece y otra que demanda. Entonces aquí dice, es el ámbito social y en la actualidad debemos de considerar también virtual, que propicia las condiciones para el intercambio. ¿Y por qué es virtual también ahora? Yo sé que probablemente a algunos de ustedes les interesa un producto que no está en Guatemala y que lo quieren pedir a través de la página de internet que tiene la empresa que lo provee, que lo vende. Tal vez no es el productor, pero que lo vende. Todo el mundo creo que conoce Amazon y se ha metido a Amazon y ahí hay infinidad de productos para todo tipo de necesidades.
pero probablemente algún producto no está en Guatemala, o si lo está, no está al precio que quisiera pagarlo. Entonces, alguien interesado en ese producto se mete, mira la página, ve el producto, las especificaciones del producto, lo selecciona, ve el precio, lo sube a al carrito, y luego viene y procesa el pago y ya estuvo. Hizo una transacción comercial sin la participación física de uno u del otro. Por supuesto, estamos hablando de Amazon. En Amazon no está una persona esperando que llegue don fulanito de tal, que le llame o que le mande un WhatsApp o algo para decirle qué es lo que quiere. Ahí ya está todo robotizado, de tal manera que el pedido llega y ya van a ser personas específicas que van a ir a buscarlo, empaquetarlo y ponerlo para la dirección donde deben enviarlo. Entonces, ya no se requiere precisamente de ninguna ubicación. Podemos traer de China. De hecho, hay muchos importadores de China que jamás llegan a conocer al productor o al distribuidor. Simplemente se hace la transacción. Entonces, por eso se dice que es el ámbito social y en la actualidad virtual que propicia las condiciones para el intercambio. ¿Qué condiciones? Bueno, que esté el producto, que se exhiba, que se promocione, que tenga un precio, que tenga sobre todo las especificaciones del caso para que el consumidor lo apruebe o lo pruebe en todo caso, y ya se hace la transacción. Entonces, teóricamente la institución, dicen, no es su ubicación. Los economistas clásicos decían que era la ubicación, va a ser el lugar, la locación. Ahora ya no. Institución u organización, a través del cual los oferentes, o sea, los productores o distribuidores o vendedores y demandantes, o sea, los consumidores o compradores de un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones y bajo esas condiciones establecer el precio y o cantidad del mismo. Por supuesto que esta es la parte teórica, ¿va?, de lo que debemos de entender por mercado. Institución, primero, más que todo, comprenderlo como un contrato. No es un edificio, no es una entidad como tal, sino que es un contrato tácito. Decimos tácito porque desde el momento que yo quiero comprar algo, le digo al que tiene el producto que yo quiero comprar que, bueno, que hagamos la negociación. No necesitamos necesariamente firmar o intercambiar un contrato como tal de compra-venta. En muchos casos, sí, por supuesto. Va a comprar un vehículo, va a comprar una casa o algo de mucho valor, sí, pero si usted va al mercado y compra una docena de naranjas, pues definitivamente no necesita llenar ningún papeleo. Simplemente va, llega y regatea, ¿va?, en todo caso, y eso es precisamente lo que propicia al mercado. Cuando hay abundantes transacciones, abundantes, muchos compradores, muchos vendedores queriendo vender su producto, y en esas fuerzas de unos ofreciendo, de otros demandando, establecer el precio o la cantidad de mercado. Por eso se denomina que ese tipo de mercado es un mercado de competencia pura o perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna limitación, no hay barreras al ingreso. El que quiera comprar, compra, el que quiera vender, vende. No tiene necesariamente que tener la autorización explícita de una autoridad para poderlo hacer, porque el mercado es libre. El mismo título es libre, puro o perfecto, le agregan algunos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, que es teórico, por supuesto, utópico pero que sirve de modelo, encontramos que las fuerzas de oferta y demanda determinan finalmente el precio o la cantidad demandada. Bueno, por ahora nos vamos a quedar ahí. Vamos a continuar ya
con este tema, adentrándonos un poquito más a lo que es el mercado, pero para podernos ubicar con las decisiones de consumo que tienen que ver con esas decisiones del consumidor individual. Recuerden que es microeconomía y que comenzamos el estudio a través de esas decisiones de consumo del individuo. Después ya lo vamos a convertir en mercado global, total o general, ¿va? Ahorita nada más vamos a entrar a ese análisis. A veces se ve un poco exhaustivo, pero es muy sencillo, del consumidor individual. Las decisiones de consumo del consumidor individual a través de un método que se llama cardinal, y luego nos vamos a pasar a uno que es un poco más complejo, más realista, que es el método ordinal. Entonces, lo dejamos por acá y nos vemos el día jueves. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Chao, feliz noche. Feliz Noche. Feliz noche. Feliz noche, Vic. Feliz noche, licenciados. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciados. Hasta mañana. Feliz noche, compañeros. Jueves. Ay, sí, hasta el jueves. Feliz